Muy buenas tardes para todos. Em, yo quisiera, yo quisiera aprovechar el momento, no sé si ya está compartida la pantalla. Estamos con la presentación, ¿no? Sí, claro, ya lo estamos observando. Perfecto. Yo quisiera pues primero agradecer a la doctora Nubia y a su equipo de trabajo y al ministerio por esta iniciativa que si sumamos los 13 foros que se han realizado, tenemos un evento completísimo de altísimo nivel que está aportándonos al aumento del conocimiento de todos estos temas relacionados con la actividad física y la salud. Eh, y obviamente hace parte de las estrategias que el ministerio tiene para llegar a toda la población. Yo quisiera también eh, comenzar mi conferencia pues agradeciendo esta invitación y sobre todo felicitando pues a nuestras expositoras y expositores previos que han hecho unas fantásticas presentaciones y ya muchos de los temas que se han mencionado quizás pueden llegar a ser algo redundantes y eso me da la oportunidad para no enfatizar en algunas cosas y precisamente hacer un llamado a la acción en el tema de lo que son ahora los comportamientos sedentarios, de los cuales ya estamos adquiriendo conciencia y de los cuales ya se llevan muchos años, ¿no? 15 años tal vez o más, desde que se publicaron los primeros trabajos mostrando el efecto perjudicial para la salud y obviamente su efecto final o su resultado final en la morbimortalidad de la población. Sin embargo, voy a centrar esta discusión en, en, en algo que es muy preocupante y es que por más que cada vez sabemos más, hacemos menos y logramos porque estamos viendo que las cifras vienen empeorando en todos los sentidos y en todos los países. Aquí queríamos simplemente mencionar todas las posibles clasificaciones que existen de los comportamientos sedentarios que ya nos habló Alberto, y también de cómo toda esta bibliografía, toda esta evidencia y nuevas evidencias aparecen ya siendo casi un tercio del total de la contribución de los estudios al estudio del efecto sobre la mortalidad cardiovascular. Entonces, una nueva área se está abriendo, ¿sí? Aquí está el profesor Ross Pate, donde ven como casi un tercio, ustedes pueden ver casi un tercio del total de las horas diarias que se utilizan, no solo para, de pronto para actividades físicas de intensidad leve, pero sobre todo, miren, un tercio de toda la actividad diaria que se hace en el día son comportamientos sedentarios. Y esto obviamente, mirándolo retrospectivamente, cuando no lo teníamos en cuenta, no lo estábamos viendo como un factor determinante también en el perfil de morbimortalidad de la población. Quería mencionar esto que me llama mucho la atención, y es que, discúlpenme un segundito, disminuimos el ruido. Justo, Diana, justo estoy empezando, por favor. Qué pena que tenemos aquí vecino bulloso, justo cuando empezamos. Entonces, miren esto tan preocupante, y es que evidentemente nosotros miramos, yo hice la revisión hoy en los últimos 3 años, se publican 50.600 artículos sobre los comportamientos sedentarios en todos los aspectos. Cada vez más evidencia, cada vez sabemos más sobre los beneficios del ejercicio y ahora sobre los comportamientos sedentarios. Pero cada vez más la gente es sedentaria, es algo que es muy difícil de entender, ¿sí? Es súper difícil de entender porque no hay congruencia, ¿no? Es probable que algo no lo estamos entendiendo bien y que no estamos interviniendo como debe ser en la población.
Es decir, que no sacamos mucho con saber tanto. Ya casi que estamos en el nivel de la causalidad de las asociaciones que existen entre la mortalidad y la actividad física. Pero es muy poco lo que hacemos sobre la incidencia global del sedentarismo y las actividades sedentarias, ¿sí? Y eso se ve muy fácil aquí, que es el factor de riesgo. El sedentarismo es el factor de riesgo más prevalente en la población y el que más se le atribuyen muertes prematuras en la población, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se puede ver la sobrevida y el nivel de fitness, ¿sí? Y cómo mirando digamos, comparando el VO2 predicho que puede tener una persona con relación al VO2 actual, las diferencias, el que tiene el 50% del VO2 predicho, tiene digamos, una probabilidad o una sobrevida disminuida por debajo del 50%. Es algo impresionante, ¿sí? Es decir, que el nivel de fitness, bueno, es claramente un factor de riesgo muy, muy fuerte y conocido en la literatura. Pero el problema del comportamiento sedentario es aún más preocupante, ¿sí? ¿Por qué lo decimos? El problema del comportamiento sedentario es más preocupante porque las recomendaciones que hemos venido evolucionando y que hemos siempre tratado de implementar y publicadas siempre por el CDC y actualizadas por el CDC sobre las recomendaciones de actividad física, que ya por lo menos se corrigió que el límite inferior era el mensaje equivocado, decir que ese era el límite para las personas, es apenas el límite superior para ganar beneficios. Y por eso ahora se recomiendan mayores niveles de actividad física. O se dice, o el mensaje dice, si quiere más beneficios, tiene que hacer más ejercicio. Y entonces han evolucionado las recomendaciones basadas en todo este acervo de evidencia científica y con gran nivel de evidencia. Sin embargo, no hay recomendaciones en el mismo nivel para desalentar o para intervenir sobre los comportamientos sedentarios. Entonces aquí yo hacía la reflexión y es que si no entendemos bien qué está pasando por aquel tema de lo que llamamos la paradoja de la actividad física para fomentar que la gente sea cada vez más activa, ¿sí? La pasada encuesta en SIN, 2/3 partes de la población son insuficientemente activas en Colombia. Y esto no se modifica, se está haciendo la encuesta en SIN desde el 2005. Entonces, ¿qué está pasando con las políticas públicas? ¿Y qué pasa también con la implementación de estrategias para corregir el factor de riesgo más prevalente en la población? Por lo tanto, el que más carga de morbimortalidad puede estar afectando sobre las enfermedades crónicas no transmisibles en el país. Luego estamos haciendo algo mal, definitivamente, y todavía no empezamos con políticas fuertes de intervención para tratar de desalentar los comportamientos sedentarios. Es más, el modelo educativo, el modelo del uso del puesto de trabajo, y así podemos ir a todos los dominios de la vida cotidiana del ser humano, y no lo estamos interviniendo de ninguna manera, sino que el estilo de vida moderno y la forma de trabajarlo, pues definitivamente no lo estamos favoreciendo, ¿sí? Tantas horas sentado, ¿sí? Es algo que ya sabemos todos lo sabemos que es malo y lo han visto ustedes acá en la conferencia, en las conferencias. El tema más preocupante no es saberlo, porque hoy en día el problema en el mundo no es un problema de la información, porque la información está disponible. Cada vez más fácil, todo texto completo, conseguimos todos los artículos. El tema es saber qué hacemos y cómo implementamos efectivamente, cómo la comunidad se apropia, ¿sí? E implementa todos los desarrollos científicos producidos. Y es allí donde estamos fallando tremendamente, ¿sí? Así que si el comportamiento sedentario le está sumando al problema de la inactividad física, ya se mencionó que son cosas diferentes que van por vías diferentes, donde estamos adicionando a la carga de enfermedad crónica, donde también se asocia con discapacidad, ¿sí? Y lógicamente en últimas con la calidad de vida, ¿sí? Y que
este último dato que también ya se habló, y es que hay evidencia que incluso en los niños se altera el desarrollo cognitivo y el desempeño académico. Y el mismo sistema escolar desestimula la realización de la actividad física. Basta combinar lo que hicimos hace un momento y cómo nuestra mente cambia su percepción y su estado de alerta cuando hacemos esa actividad física para la siguiente conferencia. Y entonces imagínense que nuestro sistema educativo escolar ni siquiera contempla que exista la educación física para los niños. Redundante la gráfica, pero es que es fantástica, por eso creo que todos la pusimos, cómo podemos llegar a esta zona, ¿sí? Combinando estrategias que desestimulen o que intervengan sobre los comportamientos sedentarios y promuevan la realización de actividad física, llegar como a esta zona de color que nos da como un margen de seguridad, porque es que todas las causas de mortalidad asociadas en diferentes combinaciones de estas dos, pues son enormes, ¿sí? Aquí están algunos puntos de corte muy interesantes que están referenciados en este estudio clásico. Quería así detenerme, y quizás este es uno de los principales mensajes que tengo en esta corta conferencia, ¿sí? Está bien que sabemos que obviamente se hace actividad física, se reduce la probabilidad, ¿cierto? Aquí está el hazard ratio, ¿sí? Para mortalidad por enfermedad cardiovascular, y vemos cómo se va disminuyendo en la medida en que los horas por semana realizados de actividad moderada a vigorosa y mejor vigorosa, según la evidencia, es decir, que entre más ejercicio, más beneficio, es probable que sí hay obviamente hay una relación dosis-respuesta, pero lo más interesante en esta gráfica, es que la respuesta de todas maneras tiene, si bien puede tener una pendiente más o menos similar, tiene una posición en la curva diferente. Aquí lo vemos, ¿sí? Es muy interesante, ¿sí? Porque el efecto entonces de protección que tendría la actividad física no contrarresta del todo el efecto deleterio de los comportamientos sedentarios. Algo sucede aquí, algo nos está diciendo que esto va por mecanismos diferentes que lógicamente interactúan, pero pienso claramente que es un mensaje erróneo que a veces estamos dando al ver estas curvas, y es que, es decir, que hacer actividad física contrarresta el efecto no solo de otros factores de riesgo, sino del efecto de estar sentado. No es cierto. Aquí vemos una importante diferencia en las curvas. Ustedes ven, ¿no? La de hacer más de 8 horas diarias o menos de 4 horas diarias Espérate, sí, de actividades espérate, le sedentarias. digo a Daniel. ¿Podemos apagar el micrófono, por favor? Aló. Bueno. ¿Listo? Gracias. Les pido que por favor apaguemos el micrófono. Bien, entonces esto nos lleva a un nuevo enfoque, ¿sí? Un nuevo enfoque que tenemos que abordar desde la evidencia que está emergiendo, ¿cierto? Y es que entonces ahora tendremos que cumplir dos recomendaciones, ¿cierto? No es dormir, sino es el comportamiento sedentario cuando estamos despiertos. Y entonces vamos a tener que llegar a un momento donde la recomendación es doble, que ese tiene que ser el mensaje. Uno, para la promoción de la actividad física y cumplir los mínimos, que hasta el momento los tenemos como los 150 o los 75 minutos recomendados, más las actividades de fuerza muscular y demás. Pero también entonces tiene que emerger una recomendación igualmente fuerte e importante de lo que ya se está abreviando como el SBO, ¿no? De los comportamientos sedentarios. Quizás este es uno de los principales mensajes, y es el llamado a la acción a los estados, y es el llamado de atención que nosotros como ministerio, y gracias a este evento lo estamos haciendo, para que empecemos a buscar que se implementen estas recomendaciones de la misma manera como estamos hablando de la actividad física, porque nuestro sistema laboral, educativo y cultural de comportamiento está favoreciendo todos estos comportamientos sedentarios, ¿sí? Se tienen varios niveles de evaluación, ya sea por encuestas, cuestionarios de recordación
o una forma objetiva por acelerometría, lo que le gusta mucho aquí a nuestro amigo Alberto Flores, ¿sí? Y entonces, que sería una forma más objetiva con la cual se ha podido saber o tener unos puntos de corte no tan claros, pero según vemos entre 100 y 200 cuentas, es como el de los acelerómetros, es como el punto de corte para considerar que se está haciendo un tiempo de actividad sedentaria, pero es mucho más fácil sabiendo y viendo el tiempo que duran los muchachos y las personas, y ahora en periodo de confinamiento lo que duramos nosotros al frente del computador sin movernos. Esto realmente preocupa a todo el mundo y no sabemos, ¿sí? Porque si ustedes vieron, por ejemplo, lo que nos presentó la doctora Silvia antes y todos los que las conferencistas anteriormente, nos muestran que son supuestos, es decir, qué pasaría en los escenarios si esto sigue igual o si tomamos medidas y qué tipo de medidas. Nos toca entonces inferir sobre modelos y modelos que aún no están desarrollados, es decir, no sabemos realmente las consecuencias de lo que esto producirá. ¿Por qué? Porque estamos bajando los niveles de actividad física significativamente y estamos también incrementando terriblemente, porque aquí sí es terriblemente, los comportamientos sedentarios de la población. Ay, perdón. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Pues desde las políticas públicas, aquí nos ha tenido ocupados a la doctora Nubia y su equipo y a nuestro equipo de ciencias. ¿Qué podemos recomendar para poder lograr un desconfinamiento que permita lograr al menos un aumento de los niveles de actividad física, haciéndolo de manera segura, ¿cierto? Para que no exista un mayor riesgo de contagio. Es importante de todas maneras este desconfinamiento porque de una u otra manera lo que se busca en este momento con estas políticas es precisamente que el número de contagios no exceda el de la capacidad operativa de nuestro sistema de salud. No quiere decir que el confinamiento esté curando ni que sirva realmente de fondo para nada. Es simplemente comprando tiempo, ganando tiempo para que todo esto se dé en un espacio o en un periodo mayor y podamos atender desde el sistema de salud todo como en mejores condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la población que está entre los 18 y los 69 años, que tiene, digamos, no está considerada entre la población con vulnerabilidad para el virus, pues debe salir a hacer actividad física de manera segura y los espacios al aire abierto, no en parques públicos, pues son seguros. Y eso es lo que ha recomendado hasta el momento el ministerio y en el día de hoy se ha estado trabajando una nueva eh, posibilidad de incrementar los niveles de actividad física en la población confinada que está en este momento. Bueno, aquí tal vez más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, solamente es ver cómo esa relación dosis-respuesta existe y cómo también, obviamente, la combinación de las dos tiene un hazard ratio muy alto, ¿sí? Pero que obviamente van por vías diferentes, nos dice el mecanismo es diferente. Ya empiezan a aparecer publicaciones donde el comportamiento sedentario con estudios ajustados, el riesgo relativo de desarrollar enfermedades como la diabetes mellitus ya es claro, y aquí yo por eso estoy presentándoles este estudio, ¿sí? Luego esto está produciendo carga de morbimortalidad de la población. Y como no estaba siendo reconocido, pues peor aún, no estaba siendo intervenido. Otro estudio también relacionado con la diabetes, porque es que como la diabetes está tan relacionada la sensibilidad a la insulina con la aparición de los factores de riesgo que llevan a enfermedad coronaria y síndrome metabólico, pues obviamente es donde más podemos ver que este efecto de diabetes de todos los tipos, miremos esta línea de acá, lo que pasa es que obviamente está peor cuando la diabetes manifiesta francamente más de 126 miligramos por decilitro, pero lo que está mostrando esto, ¿sí? Es que miren esto, en la medida en que el tiempo sedentario aumenta exponencialmente por encima de y eso está en la mayoría de los estudios, entre las 6 y 8 horas, aumentará exponencialmente el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes, de la cual tiene una prevalencia en la población del 10%.
Así que miren, miremos aquí también, miren, esto es solo para mostrar que las personas que ya tienen factores de riesgo, esta gráfica de aquí que estamos viendo, esta gráfica de aquí, las personas que ya tienen factores de riesgo, obviamente tienen un efecto. El que, por ejemplo, miren esto tan preocupante, el que hace 11 horas, tiene 11 horas de estar sentado al día, que los hay, parece increíble, pero los hay, lo sabemos hoy en día porque estamos en el confinamiento haciendo algo parecido. Miren cómo aumenta terriblemente el número de muertes por 100.000 personas año. Con la salud mental lo que sucede es que es más difícil de estudiar, entonces la evidencia no ha sido tan fuerte o tan reproducible, es decir, los metaanálisis y los reviews no encuentran que al final la evidencia todavía sea muy fuerte porque es más difícil de abordar el estudio o el efecto o la relación al menos o la asociación que existe entre estos dos efectos de los comportamientos sedentarios y la salud mental. Pero resulta del sentido común muy fácil intuir que esto es así y esto está sucediendo en el confinamiento. Este confinamiento se ha vuelto un laboratorio experimental único, porque esto no se podría hacer en condiciones éticamente considerables en cualquier momento. De manera que vamos a tener una explosión de trabajos y publicaciones en el corto plazo, mostrando el efecto a corto plazo o lógicamente todavía del confinamiento sobre la salud mental. Pero de todas maneras sí se encuentra al menos algo de evidencia fuerte, consistente, ¿sí? Del uso, por ejemplo, de pantallas o de medios, bueno, de comportamientos sedentarios en depresión y lo que se llamaría como distrés psicológico. O sea que pues, definitivamente salud mental y salud física están terriblemente alterados. No voy a hablar en niños, lo que pasa es que me gustó mucho este metaanálisis, ¿sí? Sobre el comportamiento sedentario en niños y la actividad física. Me gustó mucho porque es que miren que se muestra, ¿sí? Se muestra un muy fuerte efecto de los comportamientos sedentarios en todos los estudios que clasificaron. Y quería terminar, no se preocupen que no vamos a leer todo esto, porque finalmente empieza como a develarse un poco y por eso el tema de por dónde o por qué vía fisiopatológica van los dos mecanismos, que obviamente tendrán un puntos en común, pero que también pueden ir por vías diferentes. Por eso el profesor Eklund es citado siempre y él ya se atreve entonces a establecer los dos mecanismos diferenciales que podríamos tener para la fisiopatología de lo que suceda con los comportamientos sedentarios sobre las mitocondrias, ¿sí? Que irían, no necesariamente, aquí lo que yo quiero decir es que los mecanismos son distintos. Ustedes ven que uno será pues, la inducción de biosíntesis mitocondrial, por ejemplo, con el PGC1 alfa y la inducción, por ejemplo, que se da mitocondrial cuando se entrena por ejemplo, en condiciones de ayuno, que induce mayor producción de mitocondrias y enzimas mitocondriales, ¿sí? En cambio, el efecto es radicalmente opuesto, ¿sí? Es una disminución del contenido mitocondrial más otras cosas por mecanismos diferentes. O sea que cuando actúan los dos al tiempo, el efecto no es de sumación, sino es de potenciación, ¿sí? Porque son mecanismos diferentes y tenemos, por lo tanto, tal vez otro de los grandes mensajes es que como son mecanismos diferentes, tenemos que enfrentarlos de una manera diferente. De hecho, ¿sí? De hecho, las estrategias a nivel de salud pública, no estuve cierto si ya lo mencionaron, pero es que las estrategias de salud pública para los comportamientos sedentarios son muy diferentes a las que deben promoverse para la realización de la actividad física. Deben intervenirse también de manera diferente, no solo porque los mecanismos son diferentes, sino porque lo que está en la mente de los individuos, que en últimas creo que es la gran falla que tenemos, y es que no comprendemos aquellos mecanismos que regulan y gobiernan el comportamiento y que nos hacen individuos o tender a ser individuos sedentarios. Sabemos que es un comportamiento heredado ancestralmente desde la evolución,
cuando la comida y los insumos eran muy difíciles de conseguir y había que ahorrar energía para los periodos de abundancia. Y esto pues obviamente quedó incorporado en nuestro chip. Esta es una explicación evolucionaria muy interesante, ¿sí? Entonces tenemos ese comportamiento heredado e innato para tratar de ahorrar energía en todo momento, ¿sí? Y ahí se combinará entonces estas dos cosas. Pero las estrategias que nos motivarán y que motivarán no la que la persona haga alguna actividad física, que la persona incorpore en su comportamiento actividades que lo conviertan en un individuo activo. Y modificar los patrones de permanencia del tiempo en el trabajo, en el estudio, en la casa, ¿sí? Donde existan pausas, donde existan movimientos específicos o cambios en el metabolismo inducidos por variar actividades que disminuyan el tiempo sedentario o combinar que se puedan hacer actividades que son sedentarias de una manera más activa, esto podrá llevar a una potenciación del efecto de las estrategias de salud pública. Y aquí pues vemos entonces, yo creo que todos tienen acceso a este artículo, cómo actuaría sobre el músculo cardíaco, ¿sí? Sobre las arterias, por ejemplo, bien interesante. Este sería como el principal mensaje que tendría yo para ustedes. Quería agradecerles mucho la invitación y quería terminar acá diciéndoles a todos los que no están en esta charla es porque están motivados por la actividad física y la lucha contra los comportamientos sedentarios. Tenemos que ir incorporando esto en nuestra mente. Es que, ¿qué le cuadra mejor a usted? Le dice el médico, ¿no? Hacer ejercicio en su horario, ¿no? Hacer ejercicio 1 hora al día o permanecer 24 horas al día muerto. Un poco agresivo, pero creo que el paciente lleva el mensaje que necesita llevar a su casa. Muchas gracias.